Nada más para que no se me asusten. Si pueden ver, la guía de estudio está bastante gruesa, tiene bastantes aspectos de los que vamos a estar hablando de hoy. No los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos primeramente, ¿no? Así que, sin más, vamos a iniciar, vamos a orar. Señor Jesús, queremos venir delante de ti y aquietar nuestras almas. Queremos traer a ti toda ansiedad, toda duda. Queremos traer toda carga y toda preocupación a tus pies, Señor, en esta tarde. Señor, en estos siguientes segundos, quizá que pasamos en silencio delante de ti, Señor, te pedimos que tú hagas evidente la realidad de tu presencia, Jesús, entre nosotros. Amén. Pues el estudio del día de hoy, de lo que nos vamos a estar enfocando, es simple y sencillamente la palabra Dios. ¿Quién es Dios? Y en este estudio vamos a estar examinando algunos atributos que son verdades especiales acerca de Dios. Y la razón por la cual los estudiamos es porque estos nos van a permitir conocer más a Dios. La semana pasada hablábamos un poco acerca de la Biblia y cómo al leer la Biblia podemos entender, al estudiar los distintos géneros literarios que vienen ahí, podemos entender un poco más de la persona que estaba escribiendo la Biblia, ese capítulo o ese libro en particular. Pero no solo eso, en general la Biblia nos ayuda a entender el corazón de Dios y de conocer a Dios. Y es por eso que hoy vamos a estar estudiando atributos acerca de Dios, que son esas verdades especiales que nos ayudan a conocerle a Él, a conocerle más personalmente, conocer cuál es el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y el primero de ellos que vamos a estar viendo es que Dios existe. Así de sencillo, Dios existe. Y si por ahí tiene alguien Génesis 1:1, si lo puede leer, por favor. Perfecto. Pues sencillo, es el primer versículo de nuestras Biblias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí nos está dando a entender primeramente que Dios ya existía antes de la creación. Nadie creó a Dios, no es un figmento de nuestra imaginación, no es la necesidad humana de tener un propósito mayor que se inventó este concepto de Dios. Vemos que de hecho Dios es el creador que existe desde antes que existieran todas las cosas. Ahora, en muchas ocasiones tú y yo nos topamos con gente que tal vez no cree en Dios y muchos dicen, de hecho así como que de broma, soy ateo gracias a Dios. Y a pesar de que lo usan de broma, pero a la vez sí, o sea, si no tuvieran algo a quien negar, pues no serían ateos, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que Dios existe, creamos nosotros en Él, pongamos nuestra confianza en Dios o no, Él sigue existiendo. Y Romanos 1:19-20 dice lo siguiente, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente de entre ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y es como nosotros al ver la creación, como ver la infinidad, la expansión del universo, como lo minucioso del cuerpo humano, cuando estudiamos la biología, lo microscópico, cuando estudiamos los átomos, todo esas maravillas que se revelan de parte de Dios a través de la creación, no podemos negar que Dios existe. Tal vez la creación no nos así por sí sola, sin ayuda de las escrituras, sin el Espíritu Santo, la creación
no necesariamente nos va a llevar a poner nuestra confianza en Cristo. Sin embargo, sí tenemos el conocimiento de que hay un Dios que existe y que debemos buscarlo. Dios existe. El segundo punto que vemos aquí es que Dios es omnipotente. Es omnipotente. ¿Qué significa esto? Simplemente que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y si por ahí les di a alguien Job 44:2, no recuerdo si lo di o no. Si lo tienen. Perfecto. Y ahí nos lo dice, ¿no? Y nos confirma el hecho de la creación. Dios es un Dios todopoderoso que creó no solo todas las cosas a raíz de una gran explosión inicial y que tomó forma a partir de ello. De hecho, Dios creó todo a partir de la nada. Por ahí un pensador del siglo pasado dijo cuando le hacían una pregunta, es que le decían, es que ¿cómo puedes tú, siendo cristiano y siendo tan inteligente, creer que un Dios creara todas las cosas? Y la respuesta de él es lo que le decía, bueno, es que yo no puedo entender cómo tú también, siendo tan inteligente y tan sabio, puedes creer que la nada creó todo a partir de la nada. Dios es todopoderoso, Él existe desde antes de todas las cosas del tiempo y Él tiene el poder de crear todo. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús también habla acerca de esto y dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. El siguiente punto que vamos a ver es que Dios es omnipresente. Omnipresente. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está en todo lugar. Y en particular, veamos lo siguiente, dice, Dios está presente en todo punto del espacio con todo su ser. No tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Él simple y sencillamente está en todo lugar. Ahora, hay dos palabritas que tal vez, no sé si las hayas escuchado o no, si las hayas considerado o no, pero dentro de la omnipresencia de Dios existe el concepto de que Dios es inmanente y trascendente. Inmanente y trascendente. Así que nos estamos ahí metiendo como con pensamientos así, palabras medio extrañas, pero son muy sencillas realmente. Primero que nada es omnipresente. Él está en todas partes, en todo lugar, en todo momento. Pero a la vez Dios es inmanente en el hecho de que Él está activo, Él está involucrado, Él está cercano a su creación. Ahora, si Dios solo fuera inmanente, tendríamos un problema, que es el que tienen algunas religiones, tal vez en particular asiáticas, donde todos somos parte de Dios, todos somos un poquito de Dios y estamos reencarnando en este todo común. Y eso no es correcto, porque ahí es donde entra la otra palabra que te decía, que Dios es trascendente, que a la vez Él está más allá, Él es distinto y superior a su creación. Así que la inminencia es cuando, digamos, sentimos la presencia de Dios de una manera especial y es cuando sentimos ese involucramiento de Dios y su involucramiento en sus vidas. La trascendencia es el simplemente hecho saber de que de Dios no nos podemos esconder en ningún lugar. De hecho, por ahí sí tienen, creo que es Jeremías 23, o es el Salmo 139, uno de los dos. 139, 7 al 10. Sí, ¿no? Ok, aquí lo tengo yo. Jeremías 23, 23 y 24 dice, yo soy un Dios, soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Puede alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Si te fijas aquí se mencionan estos dos aspectos que te había mencionado.
Salmo 139 dice, ¿a dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. A veces en lo particular puede que nos sentamos en un tiempo difícil, un tiempo oscuro que estamos atravesando de nuestras almas y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, Dios, muéstrate a mi vida. Pues es ahí precisamente donde Dios está. La oscuridad es tan brillante para Dios como la luz del día, del mediodía. No hay diferencia porque Dios está presente en todo lugar. El siguiente tema es que Dios es omnisciente. Omnisciente, que significa que Dios lo sabe todo. Si por ahí preparan Hebreos 4:13. Así que Dios simple y sencillamente conoce todo, conoce lo que está por suceder, lo que no va a suceder, las cosas reales, las cosas posibles. Él las conoce todas, nada se escapa a su conocimiento. Y en particular, Dios conoce las intenciones del corazón humano. Dios conoce las intenciones del corazón humano. Dice 1 Corintios 2:10, porque a nosotros Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, estos tres atributos tal vez son los más populares y tal vez los hemos conocido, ¿no? Es Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, pero bueno, y esto que este siguiente concepto acerca de Dios va íntimamente relacionado con este anterior, porque no solo Dios lo conoce todo, pero Dios es conocible. Dios es conocible. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios existe de tal manera que podemos saber cosas acerca de Él y llegar a conocerlo personalmente. El deseo de Dios es que tú y yo le conozcamos de manera personal. De hecho, si tú lees por ahí a Juan 17:3, fíjate, esa es la vida eterna. Que conozcamos al Padre, que conozcamos a Jesucristo, que es quien nos revela al Padre. Salmo 139:6 también dice, de tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Imagínate qué hermoso que Dios en su majestad, en su grandeza, Él desea que nosotros le conozcamos y Él ha puesto y ha provisto los medios. Él proveyó la cruz para que podamos tener una relación restaurada con el Padre, para que le podamos conocer. De hecho, en lo que conocemos como la última cena, cuando los discípulos estaban teniendo todas estas preguntas y ansiedad acerca de qué iba a pasar una vez que Jesús muriera en la cruz, uno de los discípulos le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, cuando me has visto a mí, has visto al Padre. Podemos conocer a Dios. Él se muestra y Él está disponible para ser conocido por nosotros. Y esto nos lleva, bueno, sé que es omnipotente, omnipresente y todos esos atributos pues sonan muy bien, no es de Dios.
pero ya si lo empiezo a conocer, ¿cómo es Él personalmente? ¿Es un Dios malo? ¿Es tal vez esa figura que tenemos de un abuelito en el cielo que pues uno se puede burlar de Él y puede hacer lo que bien se le pega en gana, pero cuando vas y le pides dinero o un favor, pues siempre te está sacando, ¿no? O tal vez es este policía celestial, ¿no? Que siempre está buscando en qué movida te va a agarrar para pues aplicártela, para darte una multa, para castigarte. ¿Cuál de ellos es? Pues la realidad es que ninguno de esos dos o ninguna de esas imágenes representan verazmente lo que Dios es. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es el estándar definitivo de lo bueno. Todo lo que hace es digno de reconocimiento. El concepto mismo de la bondad, de algo bueno, es de Dios. A veces tenemos conceptos tergiversados y tal vez torcidos e incorrectos de lo que es bueno, pero la realidad de las cosas es que todo lo bueno viene de parte de Dios. Si por ahí tenemos Salmos 105. Exacto. Salmos 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado el hombre que en Él se refugia. Pero Dios no solo es bueno, Dios también es santo. Dios es santo. Si por ahí tienen, creo que es Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Exacto. Isaías, de manera similar, dice, y uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra, está toda la tierra de su gloria. De hecho, hay dos pasajes en la Biblia donde se repite una palabra 3 veces, que es el mayor énfasis que se le puede dar a algo cuando lo repites 3 veces. Un ejemplo similar a esto, aunque con solo 2 veces, es cuando a Jesús decía, de cierto os digo, les está diciendo presten mucha atención, pero de ninguna otra cosa se menciona o se repite 3 veces más que de la santidad de Dios. Es algo tan importante acerca de Dios que lo repite en este versículo de Isaías y de manera similar en Apocalipsis. Dice, y no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero ¿qué significa la santidad? Y es un tema que podemos explicar y profundizar mucho, pero de manera simple significa Dios está separado del pecado y completamente dedicado a buscar su propia gloria. Dios está separado del pecado. No es algo que puede tolerar, no es algo con lo que Dios convive. Dios es santo, es puro, es sin mancha. La siguiente característica o atributo que vemos de Dios es que Dios es justo y recto. Dios es justo y recto. Si tienen por ahí Deuteronomio 32:4, por favor. Es justo y recto. Dios siempre actúa en conformidad con lo que es correcto y justo. La justicia de Dios significa que Él recompensa el bien y castiga el mal. Sus juicios son imparciales, son perfectos e imparciales. Y ahora tal vez aquí surge una pregunta, ¿no? Hemos estado creando una tensión, porque hablamos de que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Dios es santo, pero ¿cómo es que tú y yo estamos con vida el día de hoy? Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, analizamos
pensamos en nuestra vida, hemos cometido cantidad de pecado. Y si Dios es santo, 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 está separado del pecado, no puede convivir con el pecado, ¿cómo es que seguimos vivos? ¿Cómo es que no hemos sido destruidos? En parte de la respuesta a esta pregunta es que Dios es amor. Dios es amor. Dios se entrega eterna y completamente por el bien de los demás. Si por ahí tiene alguien Juan 3:16 o Romanos 5:8. No sé si lo alcanzamos a poner ese, pero Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios es sacrificial, es eterno, es la base de nuestra salvación y se manifestó completamente en la cruz del Calvario. Dios ama a su pueblo con amor eterno, Él es fiel y así es como Él demuestra su amor dando su vida, sacrificándose a sí mismo en favor de nosotros. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, juntemos estos dos conceptos. Primero, de un lado tenemos la santidad, la justicia de Dios y de este otro lado tenemos el amor de Dios. Si Dios va a ser consistente con su carácter, con sus atributos, no puede ignorar uno la justicia, el castigo, la ira en contra del pecado por solo decir que Dios es amor. Y tal vez has escuchado este ejemplo, es como si alguien va con un juez y un juez empieza de repente a perdonar a todo el mundo, porque este juez es muy bueno, es muy amoroso. Este juez viene delante de él un asesino y le dice, es que yo soy un juez muy bueno, yo soy un juez de todo amor, entonces te voy a perdonar, no vas a pasar ninguna consecuencia. Y luego lo siguiente es que un ladrón, lo mismo, y así todos los que empiezan a pasar por la corte de justicia los empieza a perdonar sin más ni más. Esa es la imagen incorrecta de la justicia de Dios. Lo que Dios hizo es que Él cargó sobre sí mismo las consecuencias que nosotros nos habíamos ganado, las consecuencias a las que nosotros merecíamos y las puso sobre su Hijo Jesucristo. Es por eso que dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a tomar el lugar que tú y yo merecíamos y debíamos tener. Y por eso es que dice Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que no solamente por ser seres humanos quiere decir que ya somos perdonados y que tenemos un pase gratis al cielo. Fíjate lo que dice la última parte del versículo. Jesús sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es necesario nosotros como individuos, cada uno de nosotros, depositar nuestra fe en Jesucristo, hacer nuestro, apropiarnos, rendir nuestras vidas a la soberanía, al amor de Dios, a su gracia y a su misericordia, entendiendo que el justo pago de lo que nosotros merecíamos recayó sobre Jesús. Así es como Dios puede reconciliar. Sí castigó en las consecuencias de pecado, los castigó en Jesús. Y ya no ve nuestro pecado. Ahora ve la vida justa de Jesús cuando nos ve a nosotros. Y
algo que te quisiera animar es que si no lo has hecho, pongas tu fe en Jesús, simple y sencillamente. El versículo de Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Situación es cuando Pablo estaba compartiendo el evangelio con un carcelero que estaba a punto de de quitarse la vida. Y Pablo tiene la oportunidad junto con sus compañeros de compartirles el evangelio. Ellos creen, ellos dicen: sí, esto que tú nos estás diciendo es verdad. ¿Qué tengo que hacer? Simple y sencillamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? No significa simple y sencillamente cierra tus ojos y repite esta oración. Significa que tú en tu corazón estás determinando, estás diciendo: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo renuncio a todo tipo de dioses en quienes he puesto mi confianza. Yo renuncio a todo en lo que yo confío en esta tierra y decido poner mi fe en Jesucristo. Eso simple y sencillamente significa rendir tu vida a Jesús, poner tu vida en Jesús. Ahora, una nota más acerca de estos atributos y por qué los estamos estudiando. Primero que nada, si tú regresas a cada uno de ellos y tal vez los analizas, te puedes dar cuenta de que hay atributos que son en los cuales nosotros podemos imitar a Dios, y hay atributos de los cuales son exclusivos de Dios. Y esa es una tarea que te voy a dejar a ti para que la hagas, para que reflexiones en cada uno de los atributos que hemos mencionado. Si Dios a la vez es el creador, nosotros no vamos a crear cosas a partir de la nada. Sin embargo, Dios nos ha dado una creatividad para crear, para desarrollar, para tener ideas. Dios es un Dios todopoderoso, pero reconocemos que somos limitados. Sin embargo, Dios nos da las fuerzas para esforzarnos y soportar en medio de las dificultades. Vemos que Dios es bueno. Nosotros, en respuesta a la bondad de Dios, podemos otorgar perdón y misericordia a aquellos que nos ofenden. Dios es justo. Nosotros podemos imitar a Dios en el vivir una vida recta, una vida justa, una vida que no tiene favoritismos en contra de unos o de otros. Así que conforme no solo los que leímos, pero el resto de este documento que te estoy dando, léelo, estúdialo y piensa cuáles son algunas de las formas en que tú puedes imitar y honrar a Dios. Pero tal vez la meta final de lo que me gustaría animarte al estudiar estos atributos es que desarrolles un mayor asombro, un mayor amor por Dios, por quien Él es. Porque puedas ver cómo Dios está íntimamente involucrado en cada situación de tu vida. Que al estudiar estos atributos tú puedas decir en tu corazón: Dios, transfórmame. Dios, dame más de ti. Quiero conocerte más. Que en tu corazón palpite por conocer más a Dios, por desearlo más, por honrarle más, por servirle, por incluirlo en cada área de tu vida, en cada decisión, en cada dificultad, en cada alegría, en cada victoria, en cada derrota, en cada lágrima que derramas en medio de la soledad, la frustración. Que al estudiar estos atributos puedas ver cómo Dios desea estar contigo y está contigo. Vamos a orar rápidamente. Señor Jesús, no tenemos palabras
para agradecer. No tenemos palabras que nos ayuden a llegar a entender la magnitud de tu amor por nosotros. Señor, ¿cómo es que seguimos vivos siendo como somos, conociendo el pecado que hay en nuestros corazones, las luchas que tenemos en nuestra mente, los deseos de odio, los deseos de venganza? ¿Cómo ignoramos al que tiene necesidad? Las fantasías sucias que cruzan por nuestras mentes. ¿Cómo, Señor, es que seguimos con vida? Señor Jesús, ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender quizá un poquito más la belleza de Jesucristo, la belleza del sacrificio en la cruz, la belleza de la resurrección, lo increíble de la vida que nos das en tu Espíritu. Señor, ayuda a nuestros corazones que son débiles, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén.